nuevamente, soy Aurora Marcial y estamos abordando la cuarta parte de nuestro análisis de valor en riesgo de un portafolio de inversión. La vez pasada, en el último video, llegamos específicamente ya al cálculo final del valor en riesgo, que en este caso pues obtuvimos estas cantidades aplicando dos técnicas para llegar a este resultado. A continuación vamos a aplicar también una herramienta que nos proporciona Excel para poder maniobrar entre los activos de que se compone nuestra cartera de inversiones y poder estimar o poder encontrar la versión más óptima de nuestros portafolios o por lo menos la menos riesgosa. En el caso de que no tuviéramos otra opción más que trabajar con estas cuatro acciones o alguna de estas cuatro, tenemos ahora una herramienta muy buena en Excel que nos permitirá elegir la mejor combinación de nuestros activos. Es decir, la vez pasada asignamos de manera aleatoria pesos similares para todas las acciones de las que se compone nuestro portafolio. Asignamos 25% para cada una de nuestras inversiones, siempre que cumplamos que la suma debe ser igual a 100%. Por cierto, verifiquen aquí que tengan con fórmula la suma, porque esto va a ser importante en la aplicación de nuestra herramienta de Excel. Y esto nos daban pues estas métricas de rendimiento esperado, de desviación del portafolio, el valor en riesgo, etcétera. La primera cosa que vamos a hacer ahorita aquí es que recordemos que aquí asignamos un valor 1 para nuestro horizonte de tiempo de análisis, pensando en que los rendimientos que nosotros obtuvimos eran mensuales y por tanto el valor en riesgo también era mensual. Ahorita vamos a ajustar un poquito este criterio porque si recordamos utilizamos una muestra de 30 observaciones, es decir, 30 meses, y entonces aquí ya podemos ajustar nuestro horizonte de tiempo justamente a ese valor. Vamos a poner 30 en todos y observen que entonces ya mi valor en riesgo se ha ajustado a un valor de 7011.76. ¿Qué significa esto? Que como lo hicimos con un nivel de confianza del de 95%, eso significará que, vamos a multiplicar 0.95, que es el nivel de confianza, por 30 meses, que tuvimos 30 observaciones, y vamos a ver que nos arroja un total de 28.5. Recuerden que este es el número de confianza que yo tengo en que el valor en riesgo no va a alcanzar esta pérdida máxima. Como es 95% de confianza, voy a redondear y voy a concluir que son 2 días los que me faltan para 30, 2 días en que yo tengo el riesgo de alcanzar una pérdida máxima de hasta 7,011.76 pesos. Dije 2 días, son 2 meses. En un periodo de 30 meses, por lo menos en 2, voy a obtener una pérdida máxima hasta por esta cantidad. Entonces, esta es la interpretación de nuestro valor en riesgo por esta cantidad y por un horizonte de tiempo de 30 meses en este caso. Lo siguiente que vamos a hacer es que, bueno, yo adelanté ya un poquito, hice ya una gráfica de cómo se ven distribuidos mis acciones en función de su riesgo, de su relación riesgo-rendimiento. Por favor, hagan una gráfica donde en el eje de las X midamos el riesgo o la volatilidad o la desviación estándar, y en el eje de las Y vamos a medir nuestro riesgo-rendimiento. De manera que, por ejemplo, si yo tomo este puntito rojo, aquí de manera individual tengo mi acción de Twist Bio con su rendimiento y su desviación ya graficadas, lo mismo con esta acción que corresponde a Silicon Lab o con esta acción que corresponde a Social Lab. Aquí tenemos un diamante que es distinto, no sé por qué no me jaló aquí el marcador de manera similar, pero bueno, este marcador corresponde a la relación riesgo-rendimiento que estimamos para todo nuestro portafolio ya en conjunto, es decir, estos valores que teníamos aquí.
y que finalmente ya nos está dando una idea de cómo se está comportando en nuestros portafolios o de cómo se podría comportar en el futuro siempre que mantengamos una distribución de pesos como la que tenemos en este momento. En este sentido, antes de pasar a otra cosa, vamos a recordar un poquito de la teoría de Markowitz que nos pintó dos tramos del comportamiento del portafolio, uno cuando se maneja de manera eficiente, en el que el conjunto de nuestras acciones puede dibujar o establecer una trayectoria de rendimientos positivos, pero también de riesgos positivos. A medida que crece el rendimiento, también crece el riesgo. Sin embargo, también existe la posibilidad de operar en un tramo de delineado por esta línea roja, donde se denota como un portafolio ineficiente, toda vez que a la medida que se incrementan los riesgos, aquí, el rendimiento no se incrementa, al contrario, viene decreciendo. Entonces, lo que nosotros quisiéramos de un portafolio que se comporte de manera eficiente es hacia en el tramo de esta línea verde, y nosotros claramente estamos delineando un portafolio que claramente se comporta más como la línea roja. Nuestro conjunto de acciones que conforman este portafolio dibujan una relación donde se pinta una curva más en la que los rendimientos de nuestras acciones pintan más una relación de creciente en cuanto a riesgo y decreciente en cuanto a rendimiento. Aún así, quizá hay posibilidades de mejorar este comportamiento del portafolio, es decir, este rendimiento que ahorita se ve negativo, quizá podríamos hacerlo menos negativo, inclusive positivo, y esto resultaría supongamos que no podemos incluir otras acciones, nuestro margen de acciones solamente con estas 4 acciones. ¿Qué combinación entonces podríamos hacer en cuanto a los pesos? Aquí distribuimos nuevamente 25% para cada acción, pero quizá podríamos hacer una combinación distinta en cuanto a los pesos, los porcentajes, para obtener un portafolio menos riesgoso o un poquito más eficiente o una combinación de las dos. Entonces, la solución es trabajar con los pesos ponderados, que es la única alternativa que tenemos. En ese sentido, tenemos tenemos dos alternativas, dos formas en que podemos hacerlo. Uno es ensayo y error, estar jugando con los porcentajes, lo cual pues sería un poquito tardado y complicado. U otra manera de hacerlo de forma rápida es utilizando una herramienta que nos proporciona Excel, en la que vamos a encontrar esto de manera muy rápida en función de cuál es el objetivo que nosotros buscamos. Es decir, podemos encontrar la combinación que nos garantice tener el máximo el máximo rendimiento de nuestro portafolio, o podemos obtener una combinación de los pesos que nos garanticen el mínimo riesgo que quisiéramos tener, o también una composición de los pesos que nos garantice el máximo índice de Sharpe obtenido. Entonces, aquí la herramienta o la magia que vamos a hacer es con esta herramienta que está en el conjunto de opciones de datos y se llama Solver. Quizá algunos de ustedes ya lo conocen, algunos no. Déjenme, voy a limpiar la ventanita para partir desde el principio. Si no, es una herramienta muy, muy buena. A veces a veces los paquetes de Excel no lo tienen activado. Busquen la forma de activarlo para que podamos proceder con estos análisis. Antes de usarlo, se me olvidaba tantito. Esta grafiquita la voy a pasar también un poquito abajo para que podamos ir viendo los escenarios. Y también les pido por favor que la voy a pegar por aquí.
¿De acuerdo? Aunque tape estos parámetros ya trabajamos con ellos, ya los tienen en el otro video. Y voy a hacer aquí también para ver todo mi escenario completo, ¿no? Lo que quiero es que veamos cómo cambia la composición de mi portafolio, cómo se mueven estos números, si cambia el valor en riesgo o no y cómo se reconfigura por aquí mi gráfico. Entonces aquí lo único que no veo son los pesos, los voy a poner. Voy a darle copiar, pegar a esta parte de los pesos para ponerlos aquí a la mano y que veamos todo el panorama juntos. Aunque le dieron copiar aquí, se copió de manera correcta. Miren, no están referenciados. Los voy a referenciar con el signo de igual para que también, si estas distribuciones cambian, también se vean reflejados esos cambios de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, referéncielos con el signo de igual porque si no van a permanecer siempre constantes y sin cambios. Bien, lo que quiero que veamos es cómo el uso de la herramienta de Solver va a modificar finalmente todo este conjunto de parámetros e indicadores de nuestro portafolio de inversión, como si va a cambiar el rendimiento, la varianza, la desviación, los pesos que le asignamos a cada acción, inclusive el valor en riesgo y por supuesto cómo se grafica o qué gráfica obtenemos de estos movimientos. Bien, entonces la idea es que le vamos a pedir a Excel que nos haga la mejor combinación posible que garantice, depende del objetivo que busquemos. Por ejemplo, aquí yo tengo un rendimiento esperado negativo con esta combinación de porcentajes. Le voy a pedir a Excel que me reconfigure estos porcentajes de manera que maximice lo más posible el rendimiento esperado. Utilizo entonces ahora sí vámonos a la pestaña de datos. Aquí tengo una función que se llama Solver. Si no la tienen, repito, busquen por ahí algún tutorial. Hay muchos para que les permita activar esta función. Entonces, lo primero que tenemos aquí en esta ventana desplegable es que nos pide establecer un objetivo. Nuestros objetivos son estos, alguno de estos. Entonces, yo quiero trabajar con objetivo este. Le digo, mi objetivo es este. ¿Qué es lo que quiero hacer? Maximizar, minimizar u otra. Por supuesto que quiero maximizar, verifico que esté tecleada la tecla, esté activada la opción de maximizar y me dice qué celdas o qué valores necesito yo rearreglar o modificar para lograr este objetivo. Y entonces yo le doy la alternativa de que son estos. Voy a hacer un poquito más grande. Ay, no puedo todavía. Estos. Y lo establezco como un rango. Señalen todo como un rango. Ya lo tomo aquí. Sobre estos va a trabajar Solver para garantizar mi objetivo de maximizar la celda que le pedí, que es el rendimiento esperado. Y me dice, ¿sujeto a qué restricciones? Aquí yo le voy a poner las restricciones que me van a garantizar que Solver encuentre lo que le estoy pidiendo. Es decir, por ejemplo, doy primeramente agregar y me dice, ¿qué restricción tienes? Una de las restricciones es que estos porcentajes no pueden ser negativos, porque sí me puede dar valores negativos, pero yo no puedo hacer una inversión en negativo en una acción. Entonces le voy a decir todos estos datos y aquí me da los operadores con los que voy a establecer la condición o la restricción. Le voy a decir, bueno, no pueden ser menores o iguales que 0. Sí podrían ser iguales que 0, pero también de 0 para arriba, ¿no? Deben de ser mayor o igual que 0. Aquí no tengo una, si tuviera una celda les refería a la celda, si no lo tecleo, aquí está. Entonces este conjunto de valores, cada uno de estos deben de ser mayor o igual que 0. Le doy a aceptar y aquí ya apareció mi primera restricción. Sin embargo, tengo una más todavía. Tengo otra restricción. ¿Cuál es la otra restricción? De acuerdo con la teoría del portafolio de Markowitz, la suma de toda la distribución de activos en mi portafolio debe de ser 100%.
Entonces le digo, la suma, acuérdense que aquí ya la tengo establecida con una fórmula de suma. Esta celda no puede ser menor o igual que 100 ni mayor o igual, tiene que ser exactamente igual a 100%. Como ya la tengo aquí establecida como porcentaje, le voy a dar 1 y ya que se ponga aquí el 1 se va a convertir en porcentaje. Le pongo aceptar y pues creo que ya no tenemos más restricciones. Con que mueva estos, todos los demás se pueden mover, se van a mover de hecho según los nuevos arreglos que hemos puesto y vamos a ver qué nos resulta. Le pedí que aquí las variables sin restricciones me las convierte en no negativas. No, así ya lo dejamos y le ponemos resolver. Me manda una ventana que me informa que Solver encontró una solución en la que se cumplen todas las restricciones, es decir, encontró porcentajes todos positivos o iguales a 0 en condiciones óptimas. Además, también el porcentaje me da, la suma de esos porcentajes me debe de dar 100. Le doy a aceptar, le pido que me conserve esa solución. Y aquí tenemos, fíjense cómo se han modificado los parámetros. Ahora mi rendimiento esperado fue positivo, la varianza es muy pequeñita, la desviación estándar también se hizo muy pequeña, apenas 0.66%, creo que el anterior rebasaba el 7%, y un índice de Sharpe que ahora ya también resulta ser positivo. Mi diamante que estaba por esta área ya pasó de este lado, minimizó, se redujo el riesgo del todo el portafolio, como lo establece aquí la cifra, y por supuesto con su rendimiento chiquitito pero positivo. Y no solamente eso, también noten que se modificó el valor en riesgo, ya tenemos un valor en riesgo distinto, me parece que más pequeño. Y entonces, ¿cómo quedó la distribución de mi portafolio? Por supuesto, todo lo mandó, me dice, no inviertas ni en esta, ni en esta, ni en esta. Si no mal recuerdo, son las acciones que siempre nos dieron valor esperado negativo. Y me dice, todo inviértelo en Social Lab. Vamos a ver, Social Lab. Sí, efectivamente, miren, rendimiento esperado, negativo, negativo, negativo. Y me dice, pues es la única manera, ¿no?, de optimizar portafolios. Entonces, yo les recomiendo que hagan una tablita para que vayan haciendo la comparativa de sus resultados. Por ejemplo, pueden hacer una tablita que diga escenarios, porque así estamos haciendo distintos escenarios. Bueno, teníamos hace rato un escenario con pesos iguales. Otro escenario es el que acabamos de hacer, que es el de máximo rendimiento. Vamos a hacer otro que sea el de mínimo riesgo y el de máximo Sharpe. Máximo Sharpe. Y aquí vamos a ir llenando los datos. Les recomiendo que hagan esa tablita para ir vaciando las magnitudes que obtengamos, por ejemplo, vamos a poner rendimiento, riesgo o volatilidad, que es la desviación estándar. Vamos a poner el VAR, que VAR nos arroja. Y pues yo pondría también quizá, ¿qué otra variable nos resulta interesante aquí? Los pesos. ¿Qué distribución me hace para W1, W2, W2, W3 y W4? Aquí, ya que tengamos estos, va a ser nuestros títulos. Y también estos.
No los referencien con el signo igual. Aquí sí los vamos a teclear porque cada vez que utilicemos la herramienta de Solver nos va a cambiar los valores y si los referenciamos nos van a cambiar aquí. Entonces los queremos mantener y aquí copiamos esto, ¿no? Rendimiento esperado, 0.17%. A ver si lo voy a hacer más chiquito para ver. Es 0.17%, volatilidad pues muy pequeñita, lo voy a dejar así prácticamente cero, no es cierto, la volatilidad es la desviación estándar, 0.66%, el VAR me dio de 594.13 con una distribución de pesos de todo cero, 0, 0, el único que me puso 100 no, es Social Lab, que es el W2. Aquí voy a poner, este es W1, W2, W3 y W4. O con esto si quieren, ¿no? Vamos a ponerle su... No, mejor así, porque vamos a ponerle, este era 100%, 0, 0 y ya. Entonces vamos a ir construyendo esta tablita de acuerdo con nuestros distintos escenarios. Ajá. Vamos a hacerla así toda bonita, ¿no? Y finalmente esto nos va a servir de análisis. Siguiente escenario que nosotros podemos hacer es el de la desviación estándar. Nuevamente voy a la pestaña de datos, Solver. Le voy a pedir para que no se confunda y se haga bolas, porque a veces eso pasa, nos manda resultados muy extraños. No sabemos por qué. Le voy a decir que restablezca todo. Le voy a decir que sí. Ok, nuestra celda objetivo entonces ahora es el de la desviación estándar. Pero ahora quiero que minimiza la desviación o el riesgo. ¿Qué celdas vamos a cambiar? Como siempre la de los pesos, esta. Ay, perdón. Esta. Sujeto a restricciones, las mismas. Quiero que este conjunto de celdas sea mayor o igual a 0. Aceptar. Pero además quiero que esta celda, la suma de todos los pesos, sea exactamente igual a 1. Recuerden que 1 porque aquí está programada con porcentajes, le doy a agregar. Ah, no, ya terminé. Cancelar. Listo, ya tengo aquí mis dos restricciones. Dejo esto tal y como está y le doy resolver. Nuevamente encuentro una solución, cumple con las restricciones, me dice que si conservo los valores, le digo que sí, aceptar. Y vean lo que ha ocurrido ahora. Ah, miren, ahora el mínimo riesgo cumple inclusive con la teoría de portafolios. Dice que cuando se diversifica el portafolio, cuando se diversifica, se reduce el riesgo. Y bueno, la teoría no dice, no garantiza que se maximiza el rendimiento o que crece el rendimiento, pero sí dice la teoría que un portafolio diversificado reduce su riesgo y cumple. Entonces, se reduce el riesgo y el portafolio se diversifica. Bueno, todo cargado, sigue estando cargado todo en esta acción, ¿no? Pero ahora ya tenemos otros parámetros. Ahora el rendimiento es del 12%, volatilidad del 0.61%, se redujo un poquito más. El índice de Sharpe, perdón, iba a poner también el índice de Sharpe. El de hace rato no lo capturé. Bueno, aquí agregan una celdita para que pongan el índice de Sharpe también. Si no, ahorita lo sacamos nuevamente.
perdón, que era insertar. Recuerde que aquí capturamos los valores. Índice de Sharpe, poner nada más Sharpe para que quede. El otro se me pasó copiarlo, pero este sí lo vamos a copiar. ¿Qué índice tengo de Sharpe? Punto 19. El valor en riesgo es de 555, efectivamente disminuyó. Los pesos es 0 en la primera, 97 en la segunda, 2 en la tercera y 1 en la cuarta. De acuerdo, y así lo vamos llenando, ¿no? Voy a ver si me da los valores antes de pasar al siguiente. Voy otra vez a Solver, datos, Solver. Aquí le pido que me maximice, pero ahora es otra celda que es, voy a regresar a la de rendimientos con las mismas restricciones. A ver, sí, rendimientos, maximizar, las celdas cambiantes igual, resolver. A ver si no se vuelve loco y me da una solución medio marciana. Me parece que sí respetó la solución. Sí, ¿verdad? 1766.26. Sí, me dio la misma que teníamos antes. Entonces aquí el índice de Sharpe era 0.66. No es cierto, el índice es 0.66, pero aquí cuidado, el índice de Sharpe no es un porcentaje. Esto no lleva por ciento, entonces vamos a arreglar aquí las celdas. General, así, nada más. Aquí también tengan cuidado qué lleva porcentaje y qué no. Por ejemplo, estas magnitudes son pesos, ¿recuerdan? Para que nos acordemos qué magnitudes tenemos. Los pesos acá sí son porcentajes, etc. Y así, entonces vamos teniendo, este es un peso de 0. El siguiente escenario que vamos a tener es el de mínimo riesgo. Hay que creer que estos valores los puse en la celda equivocada, son de estos. Acá. Estos son los valores de máximo rendimiento, mínimo rendimiento. Me falta el de máximo Sharpe. Voy nuevamente a datos. Solver. Y ahora mi celda objetivo, voy a borrar esto, es índice de Sharpe. ¿Qué es lo que quiero con este índice? Maximizar. Ya está aquí indicado como máximo. Las celdas cambiantes son las mismas, las restricciones también, y le doy resolver. Me dice que sí encontró una solución y aquí me la da. Pues no la veo. Miren, el máximo índice de Sharpe fue exactamente lo mismo que me dio con las métricas de cuando buscó el máximo rendimiento. Esto tiene lógica, porque el máximo rendimiento pues trajo consigo de una vez al Sharpe, ¿no? Entonces aquí le voy a dar copiar. Si se fijan es el mismo rendimiento, 0.17%, 0.16, etcétera. Todo lo demás igualito. Inclusive el valor en riesgo me resultó igual, entonces aquí sí le voy a dar copiar, pegar. Y nada más vamos a regresar a nuestras métricas que teníamos con los pesos iguales. Aquí ya no necesito usar el solver, nada más voy a indicar aquí 25, aquí 25, 25, 25 y por default ya lo tenemos, ¿no? Cuando teníamos una distribución igual de pesos,
teníamos estos indicadores. Ya no les enseñé cómo se iba moviendo la gráfica, pero ahorita les enseño. Estamos con pesos iguales. Voy a reducir aquí nada más para alcanzar a ver los números. Entonces tenemos un rendimiento de menos 1.55%, volatilidad de 7.76%, Sharpe de menos 0.20. Y aquí otra vez se me fue un no es el Sharpe, este es volatilidad. Por aquí tengo un error, Sharpe mínimo menos 0.20, un bar de 7.011.76 pesos y los pesos pues como los teníamos distribuidos, ¿no? Aquí lo tenemos, estos sí son porcentajes. Mejor lo pongo así porque me va a hacer una locura. El Excel sí le pongo la tecla de porcentaje, ahora sí. Listo. Y tenemos ahora sí ya nuestra tablita completa con la que nosotros podemos analizar en función de qué queremos operar. Si queremos el máximo rendimiento, obtendríamos estas métricas. Vean que el índice de Sharpe sí se incrementó. El mínimo riesgo también me da un portafolios con mínimo riesgo, me da un rendimiento de hasta 12% y un bar menor. Entonces, tenemos esto. Ya no les enseñé las gráficas que también deben de ir cambiando. En mi caso, yo había ya hecho el ejercicio con los escenarios. Tomé algunas capturas para que veamos el panorama completo. Por ejemplo, el escenario 1, cuando teníamos pesos iguales, tengo yo estos números. Por si se me fue tecleé mal algún número, aquí los tenemos, los rendimientos, la varianza, la desviación, el índice, el bar, la gráfica que se obtiene y la distribución. En el caso del escenario 2, también tenemos las métricas correspondientes de cada uno. También la gráfica se modificó, ya vemos que nuestro diamantito se puso en la zona de rendimientos positivos, el bar estimado, el escenario 3 de mínimo riesgo que me da 0.12%. Creo que aquí está un error, el error que tenía yo acá en el escenario de mínimo riesgo. Sí, no era 12, es 0.12%. Eso sí. Ahí sí ya. Sí, se me hacía demasiado grande ese número. Entonces el rendimiento, perdón, estábamos en la de mínimo riesgo. Efectivamente nuestro diamantito se vino hasta acá y pues apenas por encimita de la línea de riesgos positivos, perdón, de rendimientos positivos. Y al final en el escenario de máximo Sharpe con toda la información que viene aquí, el bar, los pesos, etcétera. Y bien, en función de esto, quise que construyeran la tablita porque en función de esta tablita, ya con los escenarios que tenemos, ya es más fácil hacer un análisis de qué nos convendría más manejando estas 4 opciones, cómo lo quiero distribuir, en qué nos estamos enfocando, si lo que busco es el máximo rendimiento, si lo que busco es el menor riesgo posible. Aquí pues miren, máximo rendimiento si es un poquito más que con este portafolio. Quizá aquí lo que también convendría considerar es el valor en riesgo que estamos exponiendo, ¿no? En el caso del máximo rendimiento, pues es un poquito más que si buscamos una combinación con el menor riesgo posible. Bueno, entonces en función de esto ya podemos escribir un análisis, podemos dar algún tipo de orientación para nosotros mismos o para algún otro inversor que esté trabajando
con este o con algún portafolio que a ustedes les interese trabajar. Muchas gracias.